Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de El Inversionista Interior. Como siempre, recordarles que este es un programa que está patrocinado por Yoyos, You Own Your Own Success. Tú eres el dueño o la dueña de tu propio éxito. Y de Inside Out Leg Academy, una de las mejores academias de coaching y liderazgo en Chile. Y hoy día tenemos la gran presencia de un amigo mío, ¿no es cierto? También Marcelo Álvarez. Es, yo diría, a juicio mío, el facilitador gráfico número uno de Latinoamérica. No puedo decir del mundo porque no conozco de la otra parte de Europa, de Estados Unidos, no sé, pero al menos acá en Latinoamérica o incluso hispanoparlante es lejos el mejor. De hecho, esto es creación de él. Este lienzo es desde marzo del 2018, por lo tanto está cumpliendo ya 6 años. Entonces, digamos, tener una conversación con él para ver justamente cómo desde su visión, desde la facilitación gráfica, poder, de cierta manera, poder hacer un aporte al mundo de la inversión y de los inversionistas retail como él, como yo, como todos ustedes. Así que, Marcelo, bienvenido. Te agradezco tu tiempo. Yo sé que siempre estás como ocupado. No, pues Cuéntame. gracias a ti, pues Yoyo. Muchas gracias por la invitación. Siempre un honor estar contigo. Para que no sepas, Yoyo es mi amigo, es mi maestro, es gurú en muchos temas. Así que la admiración y el cariño es mutuo. Sí, y una de las cosas que compartimos los dos, ¿no es cierto?, este tema de la libertad. Y con esto de la libertad me acuerdo que hace un tiempo me entrevistaron en el canal de Álvaro López, que se llama Patria, el canal de él, uno de los gurús, hablando de gurús del tema de la inversión acá en Chile. Y yo le decía que yo, cuando yo partí con esto de ser independiente, yo buscaba la libertad, ni siquiera la libertad financiera, sino que la libertad, y esto de ser libre, de no estar dependiendo de otros, ni tampoco estar trabajando para otros, y sobre todo con esto de que nunca me gustó tener jefes. Entonces, yo sé que de esa manera es algo que compartimos porque incluso tú entiendo que has tenido menos trabajo como empleado remunerado en la empresa, sino que, ¿cuánto tiene? ¿Como 30 años? ¿Cuánto de trabajando laboralmente hablando? Más de, 25, más de 30 años, cáchate. Y casi, sí, casi esos 30 años han sido de forma independiente. casi los 30 años en forma independiente o independiente con alguna pega a medio tiempo, a lo mejor con cierto grado de dependencia, pero Ya, siempre libre. ya, que bueno. Entonces, eso también es algo que compartimos con harto de acá en el canal. Sé que hay harta gente que también sigue trabajando. Y esto es interesante porque no es que la gente tenga que dejar de trabajar, es saber cómo desde el lugar en el cual yo soy un aporte, porque quizás hay gente que le gusta su trabajo y súper bien, y cómo desde ese mismo lugar también empezar a empaparse en esto del desarrollo personal, que como el core y el corazón de este canal, pero ver la inversión que hay es empezar a hacer en mí mismo para poder tener como resultado una acciones, o perdón, unas inversiones de calidad. Así que bueno, Marcelo, cuéntanos un poquito cuál ha sido tu bagaje en este camino tuyo hacia la facilitación gráfica. Bueno, ¿qué diablo esta cosa de la facilitación gráfica? Voy Claro que a, mucha gente no lo entiende, cree que sí, son estos meros dibujos. sí. Me preguntan, ¿y qué es lo que haces tú? O sea, es difícil cómo explicarlo, pero en simple lo que yo hago es explicar lo complejo con dibujos. Explicar la Bueno, complejidad con dibujo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eh, ¿qué es lo complejo? Lo complejo es todos los contenidos, tendencias, megatendencias, conceptos raros que vienen de distintos mundos, de distintos dominios, del mundo de los negocios, el mundo del coaching, el mundo de los procesos, el mundo organizacional. En eso me muevo yo, en esos ecosistemas, el mundo del emprendimiento, del startup, de la tecnología. eh, y ahora últimamente estoy trabajando en los mundos que tienen que ver con lo público, con los organismos públicos. Entonces, cuando me dice en relación a esos temas, soy como el Doctor Strange, me muevo en los multiversos. ya, ¿Y qué hago en los multiversos? Pongo en papel las conversaciones de otros. Por ejemplo, de equipos, se juntan, conversan y se necesita siempre que eso quede en algo.
como lo que está atrás tuyo. Ese taller que tú hiciste sobre libertad financiera, era relevante que quedara en una minuta visual, Sí. en un registro, en un documento visual, que generalmente lo hago grande, para que la gente se apropie de esas conversaciones, de ese contenido, no quede simplemente ahí. Eh, Entra en la lógica de lo que es la gestión del conocimiento, de la inteligencia colectiva hecha carne. Y aquí lo linkeo con una idea que esta cosa se viene haciendo, y estuve revisando los antecedentes antes de entrar a estas entrevistas, desde hace aproximadamente 45.000 años. Lo de la Hace graficación. 45, ya el hombre pintaba las cavernas Ah, claro, correcto, exacto. y registraba cosas, animales, símbolos, y tenía conversaciones con sus pares, y con la naturaleza, y con lo místico, y con lo divino, a través de estos registros en caverna. Eh, y después fue evolucionando en el tiempo. Después, y esto asociado, lo voy a asociar, esta conversación eterna que hemos tenido con lo visual. Aquí levanto el tema de lo visual, de la visualización, conversaciones visuales, es el término. Em, Aparece y reaparece en todas las culturas de todas las civilizaciones del planeta. Y asociado al tema de las inversiones, los negocios, el dinero y eso, desde Mesopotamia, desde las transacciones que se hacían de cebada o de plata, ¿ya? Donde se creó las primeras contabilidades a través de lenguaje cuneiforme en tablillas. Las tablillas de la época eran los dashboards financieros que tú ocupas, yo por ejemplo, para llevar seguimiento de tus inversiones. Los dashboards, los tableros visuales, se ocupaban en tablillas de arcilla. Y eso mismo lo ocupo hoy día en formato digital, pero básicamente es una conversación constante con el contenido. ¿Para qué? Para tomar conciencia, tomar decisiones, ver dónde poner foco, dónde poner energía y y generar beneficios. Eso. Buena. Y con esto mismo que tú mencionas, no, yo la verdad que no sabía esto que tú me estás contando, el tema de que esto ya en Mesopotamia se venía como dejando gráficamente registrado la contabilidad, como tú me decías recién. Y hoy en día de forma digital, ¿no es cierto? Todo el tema de contabilidad, registro, inversión, etcétera. ¿Cómo tú crees que la facilitación gráfica puede ser como un apoyo a los inversionistas? Pensando siempre en los inversionistas así retail, es decir, nosotros, los comunes y corrientes, no los profesionales que están en los bancos de inversión, etcétera. Sí. Básicamente cuando uno toma conciencia de que el tema de la plata es relevante, manejarlo bien, toma conciencia de que hay que hacer algo, ya sea, generalmente los cambios vienen por varias razones, pero una es la crisis, porque estás harto de estar harto, Sí. estás harto de estar pobre o endeudado, estás harto de girar en la rueda de hámster, como lo hemos conversado tantas veces. Entonces uno dice, necesito un cambio y ese cambio está asociado a la toma de conciencia. Y después de la toma de conciencia viene un plan. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Cuál es el ABC? ¿Cómo salgo de eso? ¿Cuál es el primer paso? Eso. Y luego ejecutar ese plan. Y después de ejecutar ese plan, hacerle seguimiento a ese plan. Y después volver a replantear inicialmente los objetivos. Ese proceso, desde la toma de conciencia hasta la revisión final, habiendo pasado por estas 3 o 4 etapas, es un proceso que se puede ser ayudado visualmente, puede ser ayudado con herramientas visuales. En fácil, no necesariamente tecnológico. No estoy hablando de dashboard o tableros que te muestren eh, gráficos elaborados, no. Estoy hablando de simplemente manejarse con una pizarra, Claro. con POSIT, y con ese POSIT ir transitando y dar respuesta a estas preguntas, como cómo estoy, qué hago, dónde quiero ir, cómo lo hago, cuál es el plan, cómo lo logro, cómo voy, etcétera. Esas preguntas
se pueden transformar en post-it y palabras y rayas y gráficos muy simples. Ese es el poder que tiene esto, generar un acompañamiento visual para que esas conversaciones sean más fáciles. Por ejemplo, no en el tema de inversiones, pero en tema de la policía, utiliza estos gráficos, pegan las fotos, ¿viste? Como Breaking Bad, pegan las Sí. fotos, tiran unos pinchos con lana, qué sé yo. ¿Y esto para qué? Para generar conversaciones, generar análisis. A las personas les facilita mucho pensar de forma visual. Eso me Eh, gustó porque es como cuando, ¿cierto? La formación que nosotros damos en Lake Academy, que tú también fuiste parte cuando éramos LSS, una de las cosas que nosotros enseñamos es esto de subirse al balcón. Me gusta mucho lo que tú estás diciendo porque gráficamente me puedo subir al balcón pensando en lo que tú decías con el tema de la policía y cómo conteniendo eso visualmente quizás como que aclara. Justamente, lo visual, el principal valor del visual es generar claridad. Claridad. ¿Para qué? Ujú. Para ver lo micro, lo meso y lo macro. Mirada de hormiga, mirada de balcón y mirada de águila o halcón. ¿Cachai? Puedes Sí, mirar la foto completa, la foto a nivel táctico y a nivel operativo. Eh, Esa es la ventaja de poder hacerlo visual en fácil y análogo. Y hago el acento en análogo porque yo sé que hay mucha gente que no maneja los conceptos, las herramientas, em, que quiere partir a lo mejor en el camino de la libertad financiera, quiere partir ahorrando, luego te pregunta, bueno, ¿en qué voy a invertir si yo no conozco de criptomonedas, no conozco de acciones? eh, a lo más fondo mutuo y eso, ¿ya? Entonces uno empieza a seguir a los próceres que están en TikTok, te empieza a seguir a ti y, y- y esta conversación, bueno, ¿cómo llevo el proceso de esta conversación? Y lo visual, tener una pizarrita con papelitos pegados, te va poniendo en contacto con esa conversa. Y ese es el valor. sí, está, ¿cómo se llama? Mientras te escuchaba, incluso me estaba imaginando que si alguien tiene una especie como de portafolio entre acciones, fondo mutuo, tú decías, ETF, cripto, tenerlo hecho gráficamente para poder estar observando cada vez cómo se va moviendo ese portafolio. Claro, el portafolio, el diseño de portafolio, por ejemplo, si yo tuviera que hacer un taller que ya lo tenemos medio armado. Básicamente tiene como tres grandes focos. El tema de la visualización de datos financieros, el segundo, la estrategia de inversión, y el tercero, análisis de riesgo y escenario. Entonces, para cada uno, en lo análogo, estoy hablando de POSIT y pegado, existen distintas herramientas, por ejemplo, un storytelling o un storyboard que represente los pasos clave en una estrategia de inversión. Hace contado como historia. Mira, primero voy a hacer esto. Eh, Hay herramientas simples como esta del storyboard o el storytelling que uno te pueden servir como para ordenar las ideas. Ya. Eso, así que están todos invitados este nuevo taller que estamos armando. Es que está bueno lo que tú me decías, ¿no es cierto? Que como la parte visual ayuda a tener mayor claridad. Y yo creo que eso es algo que los inversionistas requieren y que lo solicitan y muchas veces no saben que lo necesitan. O está como de forma como inconsciente en algunos casos, en otros lo tienen bien claro, porque la claridad ayuda también a tener mayor seguridad. Y la claridad estoy pensando que también permite incluso invertir de forma más estratégica y con mayor información, o con la información más clara, valga la redundancia, ¿no es cierto? Claro, por ejemplo, aquí me voy a tener carriles con conceptos, tú soy el experto, pero me imagino que un análisis de riesgo, existen varios modelos de análisis de riesgo o modelos de, por ejemplo, de definición de tareas según urgencia, según importancia y todo, como Eisenhower, como el modelo de Eisenhower, Sí, de que sí. uno en una cuadrícula uno pone lo importante, lo urgente, ¿ya? Como eso, también
se puede aplicar esos conceptos y esos tableros o diagramas o estructuras visuales que se pueden llenar con POSIT y uno puede jugar y puede mapear de mejor forma las distintas variables. Es difícil que una persona pueda, eh, vivimos con lo voy a decir así como dice el profesor Mario Alonso Puch, dice, vivimos en conversaciones en una jaula de grillos constante, o sea, un run run constante. Entonces es difícil tener esa conversación con claridad, a menos que uno sea experto meditando o algo así, pero la mayoría no lo somos. Entonces, tener cosas pegadas, tener mapeado, tener rayado algo, eso permite tener esas conversaciones. Y si es con otro, mucho más, mucho más. Está pensando si hiciéramos una especie como de resumen de lo que tú has estado compartiendo en este rato. Tú partiste con algo que es bien clave, que es, ¿no es cierto?, la toma de conciencia, que nosotros en coaching decimos que se genera una especie como de quiebre. Estoy harto de estar harto, dijiste yo hace un rato. Sí, En el po. fondo estoy harto de estar pobre. Ahí se genera el quiebre, y esa es como la toma de conciencia que pareciera ser que algo tengo que empezar a hacer de distinto. Y me voy a vincular con otra entrevista que tuvimos con José Pedro Riguero, que él es uno de los coaches deportivos más top en el mundo, para variarle chileno, como todo chileno más conocido afuera que en Chile. Y él contaba, ¿no es cierto?, que cómo también la importancia de generar un plan como corporal. Entonces dije, qué interesante lo que decía José Pedro con lo que tú estás diciendo tú, cómo también ese plan que él menciona, poder llevarlo gráficamente, para ir recordando ya cómo va a ser mi plan de ejercicio, cuáles van a ser los ejercicios que voy a partir, y tenerlo, ¿no es cierto?, ahí pegadito, ¿no es cierto?, quizás en la pieza, en mi pieza, en mi oficina, donde sea más, ¿no es cierto?, más cómodo para cada persona. Y hay algo bien interesante con lo que tú dices. Por ejemplo, yo tengo un montón de herramientas para compartir en relación a cómo ordenarse. Tengo planning hecho, así para llevar día a día, así casi como contar las calorías y todo lo demás. Yo creo que Pero ese es súper bueno. eso está, o sea, dalo por hecho. Y en fácil y todo. Y con distinta escala, para distintos escenarios, para distintas cosas. Es Para casi mí, como, disculpa, es como tener gráficamente una línea de la vida o el proyecto, como cada uno quiere llamarle, gráficamente, visualmente hablando, ¿no es cierto? sí, es como tener el roadmap, el mapa de ruta, No, el roadmap, el mapa de ruta, em, para, para lograr tu objetivo. Yo tengo modelos súper simples que están ligados al tema de la neurociencia y todo, pero ahí hay una parte que tu programa lo trata, que es el tema, lo voy a decir así, de alguna forma psicológico, emocional, mental, lo voy a hacer así con comillas, de lo blando, habilidades blandas, eh, etcétera, 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 que es gigante y que puede torpedear, puede tirarte por la borda todo lo que tienes bonitamente diseñado y escrito en ese lindo planner frente a ti. O sea, puede que tengas todo planificado y no hagas nada o no resulte nada o no pongas en práctica nada de eso. Por eso es que es importante juntar esta cosa visual con la generación de hábitos, el trabajo de la inversión personal, para romper los paradigmas, el sistema de creencias, ¿cuánto se llama? La procrastinación, los miedos, la agenda oculta y todas esas cosas que hemos estudiado en coaching, que en el fondo te inhibe de llenar cada una de esas casillitas, de esos logros pequeños. ¿Ah? Entonces está el tema de la instalación de hábitos para lograr esos objetivos, de la instalación de pequeños ladrillos para lograr eso. Entonces, ahí eso es súper importante porque lo visual te ayuda, pero hay una dimensión que lo visual no alcanza, que esta otra parte. y es súper importante lo que tú estás diciendo, que de hecho también José Pedro lo decía, él de hecho él dio 4 hábitos esenciales para poder
empezar a tener casi un estilo de vida más adecuado que te permita lograr tu objetivo. Entonces el tema de los hábitos es clave. Claro, se puede hablar de 4 hábitos base, pero también hay otros hábitos que cada uno de nosotros requiere para poder ir por aquello, porque efectivamente estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. Yo puedo tener todo un lienzo, ¿no es cierto? Un roadmap bien armadito, bonito, pero efectivamente ocurre esto otro, que es, ¿no es cierto?, que también lo he mencionado varias veces, el tema de la parte adaptativa, que tiene que ver conmigo, con el ser que yo soy. Tú muy bien lo decías, ¿no es cierto?, la parte psicológica, que yo le llamo la parte mental, la parte emocional y la corporal, que a lo mejor tú también en el canal de la biología del ser. Eh, y justamente no es aprender también, por un lado, a dejar nuestra cabecita, no es que la dejemos, sino que no es lo único, que junto con la cabeza, con la parte mental, racional, tenemos esta parte emocional y corporal. Entonces me gusta lo que tú estás diciendo, que, de nuevo, puedo tener la mejor gráfica del mundo, pero si no estoy tampoco alineado con mi parte corporal y emocional, tampoco me va a ser de mucha ayuda, pero aún así yo creo que la gráfica me permite, emocionalmente hablando, generar claridad y la claridad genera tranquilidad. Y eso ya lo Sí, estamos conectando con la parte corporal. Y la sí, emoción mira, de la tranquilidad hace que también mi cuerpo se sienta más suelto, más para que le permita fluir, y no estar así como comprimido. Y de hecho, porque yo había querido tener la conversación contigo, porque yo sé que hay muchas personas que son, de nuevo, porque hay gente que aprende de forma diferente. Hay gente que aprende de forma teórica, ¿no es cierto? Y hay gente que aprende de forma práctica, casi como yo, y hay gente que aprende de forma visual. Necesita tener las cosas visual. Y estaba pensando que yo he estado como buscando y no hay mucho. Y yo me he dado cuenta que es súper clave, a pesar de que yo no soy tan visual para las cosas, soy más bien práctico, pero entiendo que cuando las veces lo he visto, la diferencia entre lo teórico, meramente teórico, y lo visual, se hace una gran diferencia. Voy a poner un ejemplo real. Hay un libro que a mí me encanta, creo que tú te lo he mencionado, que es Reinventando las Organizaciones, sí, de Fred. Es un libro que me Frederick fascina. Laloux yo lo tengo en versión ilustrada. Correcto. Y a eso iba. Fred la sacó su libro en el 2015, si va en 2015-2014, por ahí fue. Para que no sepan, Fred Luz fue un ex McKinsey, era el consultor de McKinsey, la consultora más grande del mundo, ¿no es cierto?, de estrategia. Él estaba en Europa, el consultor de McKinsey Europa más top. El tipo se cansó y saca este libro. Y es como de este tomo, así de ancho, que yo lo leí, me encantó, me encantó, me encantó. Y él va contando que empieza a recibir muchos correos que dicen que el libro está súper bueno, pero que se vuelve un poco pesado. Él, y Fred, que es una persona abiertamente, pues un gallo top, dije, bueno, veamos cómo podemos hacerlo de forma gráfica. Y saca el libro gráfico, que seguramente es la versión que tú tienes, y es otra cosa, es como gráficamente los dibujos que están en el libro apalancan la parte teórica. Le Entonces, quita peso. le quita peso, correcto, le quita peso y le da otro tipo de peso. Mm. A eso me refiero, le da un peso, wow, como lo veo, lo estoy viendo en el dibujo lo que la escritura, el lenguaje escrito me está queriendo decir. Entonces estoy pensando aquí lo mismo, yo puedo estar armada mi estrategia de negocio y si la tengo más encima de forma gráfica, me va apalancando lo que yo estoy pensando como cognitivamente, por decirlo de alguna manera. Mírate, anexo a lo que estás contando, otro ejemplo clásico, el Canvas de modelo de negocio. Correcto, sí, pues se ayudó un montón, exacto. O sea, imagínate esos libros guatones antes de la Escuela de Negocios de Chicago, no sé, Es así, un muy buen ejemplo, sí. transformado en una hoja con cuadrantes, 9 cuadrantes creo que son, eh, Sí, que un te one page memo, explica casi. y entonces el poder que tiene la síntesis para tener conversaciones profundas, sintetizar mucha información en un solo esquema. Imagínate, hablando de inversiones, cuando se juntan los primeros inversionistas que fueron al desierto de Nevada y visualizaron cómo iba a ser Las Vegas. Se pararon en el camino, en el desierto, uno de estos eh, eh, cosas dando vueltas, ese que sale en la película de los vaqueros, ¿ya? Todo pelado, y el otro le iba contando el cuento de lo que visualizaba ahí. Y iba imaginando esta ciudad luminosa. El poder de la metáfora, poder de la visualización. Es rápida, es poderosa, se ancla en la cabeza de la gente. Eso es lenguaje visual, po.
Sí, está bueno. Sí, me gusta el tema de la metáfora, pensando ya no solamente como las inversiones propiamente tal, sino que todo el tema de la educación financiera. Mira atrás, po, en el dibujo aparece el Kraken asociado al tema del miedo. El Kraken es sale en Jack Sparrow, sin, para los que no lo han visto. Básicamente es un calamar gigante, un pulpo gigante, que representa lo más terrorífico del mar. Claro, y es interesante por eso, porque una de las, sí, yo diría que la función principal en el mundo de la inversión es el miedo, el miedo a perder la inversión. Y está ahí. Entonces también es interesante como tenerlo ahí como un recordatorio gráfico. Entonces, interesante lo dice como también la gráfica, más esto de la metáfora. Incluso estaba pensando, ahora que tú mencionabas eso, la importancia también incluso del storytelling. Y no estoy pensando en el storytelling para vender, porque estoy pensando yo como yo es un camino de inversión en mí mismo, pero yo armarme mi historia para poder tenerla como una especie como de palanca y recordatorio de lo que quiero conseguir. ¿Y qué es lo que quiero conseguir? ¿A qué me refiero? Con al tipo de inversionista que quiero llegar a ser. Ahí me cuelgo harto después de ¿cómo se llama? De Otto Scharmer, que decía, ¿quién quiero llegar a ser? Por lo que yo he visto mucho también es que estos inversionistas retail, así como tú, como yo, tratan de copiar a otros. Todos quieren copiar a Warren Buffett, por ejemplo. No, no se ¿De a puede. dónde, po? No ¿De se a puede. dónde, po? Y, y no digo que esté malo querer copiarlo, más bien, más que copiarlo es tenerlo como inspiración, pero más importante que eso, creo yo, una creencia mía, es tener claridad de quién quiero llegar a ser y de llegar a ser cuál tipo de inversionista quiero llegar a ser. Entonces, por eso estaba pensando en el tema de las metáforas, la historia que me quiero contar, no para engrupirme, sino para tenerme como un recordatorio, un apoyo. em, lingüístico que me vaya recordando hacia dónde voy. Y imagínate más encima abalancado con una gráfica. Es súper bueno. Por ejemplo, ahí, yo, dentro de los talleres que hago talleres como donde incluyo, por ejemplo, el tablero de visión, pero con Ya. fotos. Entonces tú te la pregunta, bueno, ¿cómo te ves en 5 de años max? Y sube fotos. Entonces la gente sube fotos de las cosas que quiere lograr o cómo se ve, sube fotos y lo pega. Y después la idea es que todos los días lo mire y diga, ya, bueno, ¿qué estáis haciendo para poder llegar ahí? Entonces también me quiero convertirme en un inversionista de éxito, ya se dio, pero un inversionista eficiente, un inversionista que me mantenga a mí contento. Necesito movilizarme. Necesito salir de la zona de confort. En el fondo, la atención movilizadora para salir de la zona de confort. Entonces, de nuevo, vuelvo a lo tuyo. Es como también esto de la visualización gráfica, perdón, puede generar una especie como de tensión movilizadora al tenerlo como un recordatorio ahí en la pared. Claro, te jala, te jala. Los peruanos dicen jalar, o sea, te tira, Claro, te tracciona, te tira, dice, para allá va la micro, eh, te jala. Y si esa visión es poderosa, más aún, más aún. sí, Entonces, está bien. entonces, el tema visual, el tema verbal van de la mano. Oye, como siendo como lo mismo, pero un poco distinto, porque puedes estar diciendo, ay, qué interesante lo que está Marcelo está compartiendo, pero resulta que yo soy malo para el dibujo, po. Bueno, ¿Qué se puede hacer en ese tipo de caso? Cuando yo no, puta, yo soy malo para el la, dibujo, cuenta con palito, mejor, la mejor. pregunta para destrabar es la siguiente. Señor, señora, señorita, ¿usted sabe escribir a mano? ¿Tú y yo sabes escribir a mano? Sí, claro, obvio. Bueno, entonces ya sabe dibujar, porque la escritura a mano es la primera forma de dibujo. ¿Sabe hacer flechas? ¿Sabe hacer círculos? Sí, Hombres de palito? Ya, estáis claro. listos. Eso es lo único que necesitáis hacer. No necesitáis más. Y el resto te lo enseño yo, que son cosas básicas también. O sea, con tres figuras geométricas resolver todo. Eso es interesante porque que no se vuelva una especie como de barrera, ¿no es cierto? Una traba, un enemigo No, del aprendizaje, como decimos nosotros en coaching, que diga, no, que soy malo para el dibujo, así que ¿qué andar haciendo cosas gráficas? si usted sabe escribir, ya sabe dibujar. Por lo tanto, eh, check, como dice, desbloqueo, eh, tema desbloqueado, barreras de desbloqueado. Oye, y tú mencionaste que tú tenías como algunas cosas ya armadas, me imagino que es una especie como de template, ¿o no? Existen templates, existen
instrumentos gráficos sencillos para ir llenándolo y completándolo con mis ideas, sí existe. Y los tengo. Y tengo más de 40 plantillas de distintas cosas que sirven para distintos temas. Desde mapear territorios hasta generar planes, ¿ya? Ya. Entonces, hay mucho para llenar y completar, para hacer. Uy, no está súper bueno. Y por casualidad, tenía uno ahí en la mano que nos puse como compartir para mirarlo solamente para que la gente saque una idea de qué está hablando este gallo. Básicamente no tengo a la mano, pero Ah, ya. son estas cosas que como el Canvas de modelo de negocio, cosas de ese Ya. tipo, que uno Perfecto. que tiene la pregunta, tiene el título de la canción y después, ¿cuánto se llama? Uno llena y completa la información. Eso Ya, perfecto. es que no Ya. se necesita más. Si esta cosa no es arte, esta cosa se trata de las ideas. Estaba pensando que uno que es como bien conocido, no sé si hay un autor que se adueñe de eso, pero es como tener, no sé, hay está el lienzo, lo que sea, un papel, como que al fondo un horizonte, una montaña y el caminito. Ah, sí, pues. Sí, Ese pues tiene un nombre, creo. Ese. tengo de eso. Hay un autor que se llama David Sibet, que es especialista, que es de San Francisco, tiene que ver con el mundo organizacional del negocio, que fue uno de los primeros que apareció con este tipo de gráficos en contextos organizacionales. Pero de eso yo tengo propios, tengo del árbol, tengo el viaje a la montaña en balsa, tengo el viaje a la montaña con Sherpas. Buena. O sea, hay distintas metáforas visuales, el viaje submarino para encontrar el tesoro debajo del mar, ¿ya? Y va a ir cumpliendo por etapas. Eso. Sí, bueno, bueno. Hoy como para ir cerrando, si tú pudiese como resumir, ¿cuál sería el vínculo entonces entre la facilitación gráfica y los inversionistas? Básicamente es tener el tema de lograr la claridad, la claridad para entender los escenarios, generar planes, llevar a cabo esos planes, tomar decisiones, definir, por ejemplo, niveles de más conservador hasta el más riesgoso, entender y más poder mapear las variables, en general, tener un acompañamiento para para este viaje, para este tránsito y este proceso, que significa invertir. Me gusta, me hace harto sentido. Mientras te escuchaba recién, estaba pensando también que hoy día muchos de los inversionistas están haciéndola en mini grupos, de a dos, de a tres, porque antiguamente, digo yo, hace un año atrás, era un camino muy solitario. El mío ha sido muy solitario. Y conversando con otros les pasaba exactamente lo mismo y como que, ¿por qué pasaba? Que está esto de, no, que si hablo de plata, ya estáis hablando de plata, inversiones. Entonces que la gente lo hacía muy solo, pero hoy día, como bastaste como que estas ganas de querer aprender sobre todo de educación financiera, ya algunos lo están haciendo de a dos, de a tres, como mencionaba recién. Se está pensando que la gráfica les puede ayudar mucho a esos que trabajan en conjunto. Pero imagínate, mira, no es casualidad que desde que la gente se junta a conversar, especialmente en café, con una servilleta, raye la servilleta Es para cierto, sí. explicar ideas. Incluso Sí. hay un libro de Dan Roam que se llama La clave de la servilleta, que explica toda la técnica para la comunicación, desarrollo de problemas con rayados en servilleta, desde la servilleta. Hay un libro de eso, fue uno de los primeros que salió. Entonces, existe como una pulsión, lo voy a decir así, no sé si el término es correcto, una gana, un impulso de generar, de invitar a las conversaciones a través del rayado de algo. Uno empieza a rayar algo, la gente pone foco y empieza la conversa, de cualquier cosa, ¿eh? Aunque haga puro garabato. Entonces, este tema de meditar en conjunto a través de rayas, meditar en conjunto, es una práctica humana que se hacía en la fogata con un palo, una varilla, desde desde hace más de 40.000 años. Esta cosa de rayar y conversar
desde cosas divinas, hablar de los dioses, hablar de la guerra, hablar de negocio. Es una cosa súper antigua y que viene acompañando al hombre como una cuestión natural desde siempre. Sí, y con esto voy cerrando porque con lo último que tú acabas de decir, se me vino también el tema a la mente de cómo esto, si voy dejando una especie de mi camino registrado de forma gráfica, para quienes tienen hijos, también a los hijos estoy pensando que les hace más fácil conectarse que meramente con la parte técnica lingüística. Eh, Porque los niños son mucho más visuales en la época de niñez. Entonces, también estaba pensando con eso que tú decías, cómo también estos vienen, ¿cierto? Desde la caverna, que hoy día estamos en el presente, pero en el presente también puedo dejar mi registro para, como una especie como de mini legado para que otros también vean que se puede hacer, una especie, dejar una especie como de invitación a que yo también pueda empezar a construir mi propio camino gráfico. Los faraones lo hacían en la piedra, los mayas lo hacían en la piedra. Nosotros lo podemos dejar, no en la piedra, pero lo puedes dejar como hijo, contar tu historia, la historia de este guerrero silencioso, de este guerrero monje, re guerrero. este- ¿Te acuerdas de esos libros? Sí. Eh, Dejar la historia para el hijo, para lo que, cómo fue tu viaje, qué es lo que aprendiste, cuáles fueron tus altos y bajos, luz y sombra. Y así tu hijo seguramente se va a equivocar, pero a lo mejor se va a equivocar un poco menos o aprender más rápido, gracias a que el papá le dejó esa hoja de ruta. Exacto, sí. No, súper bien. Y bueno, para cerrar entonces, obviamente, si voy a tomar lo que tú mismo decías, si resumimos este vínculo entre facilitación gráfica, gráfica, como quieran llamarle, visualización gráfica, y las inversiones y el inversionista es la claridad. Me gustó eso. La visualización gráfica genera claridad Claridad. y la claridad, como decía recién, genera tranquilidad y permite que mi cuerpo esté también más dispuesto a fluir de una forma mucho más eficiente. Así que me parece genial. Oye, Marcelo, te agradezco harto tu tiempo. Había sido un poco difícil el poder coordinarnos dado tu agenda, así que súper agradecido. Creo que súper, al menos para mí, lo creo que es bien clave lo que tú haces. Sobre todo para quienes, junto con la parte técnica, necesitamos tener una como claridad, como tú decías, a partir de lo visual. Así que te agradezco tu tiempo. Gracias a ti, pues yo, sabes, amigo, hermano, cuando quiera, lo que necesite, destapamos una cerveza y como siempre, tenemos la barriga prendida para todos los que nos escuchen. Sean todos bienvenidos a esta conversa. Sí. Bueno, y a ustedes que están escuchando, viendo el capítulo, les agradezco su tiempo. Cualquier cosa pueden contactar a Marcelo. Después, probablemente, yo le voy a dejar sus datos para que puedan ubicarlo a que se interese. Y siempre recordarles que se pueden suscribir al canal y compartir si creen que esto les ha sido de valor y apoyo. Así que muchas gracias y nos estaremos viendo ya en una próxima sesión. Chao, Chao. gracias. Bueno, hemos terminado, ¿cierto?, el capítulo con Marcelo. Y como yo mencionaba, yo creo que lo más, el mayor valor que ha tenido esta conversación es esto que la facilitación gráfica, como esa que está acá atrás, ¿no es cierto?, es que a uno como inversionista puede permitirle claridad. Y la claridad, ya es una cosa como mía, permite estar con mayor tranquilidad. Quizás no la tranquilidad total, pero al menos la claridad genera más tranquilidad y eso permite que el cuerpo esté más suelto, por decirlo de alguna forma, y de estar más suelto, no que quede así como floppy, sino que en una estructura con una tensión justa para poder ejecutar lo que uno tiene que hacer en el día de forma más eficiente. Así que eso, los espero en una próxima edición de El Inversionista Interior. Recuerden que estamos siendo patrocinados por Yoyos, You Own Your Own Success. Ustedes son los dueños o dueñas de su propio éxito y por LEC Academy. Chao, nos vemos.